Muy buenas noches. En nombre de la editorial Servilibro, les doy la bienvenida a la presentación del libro Luces en la Selva del padre José Sanardini. En nombre de Servilibro agradezco al autor del libro por confiarnos nuevamente este nuevo libro, ya que anteriormente hemos publicado su libro Los indígenas del Paraguay en coautoría con Walter Biederman. Nos acompañan para esta presentación Daisy Amarilla, que hará una semblanza del autor del libro, Ticio Escobar, que se referirá a la obra que hoy presentamos, y después escucharemos las palabras del autor desde Europa. No sé si está en Grecia, está en Italia, pero está por ahí. Así es que muchas gracias a todos y le doy la palabra a Daisy Amarilla. Buenas noches para todos, para todas. Para mí es un honor estar aquí tratando de hablar del padre doctor José Sanardini, aunque cuesta mucho porque hay demasiado que decir sobre él. Bueno, empiezo diciendo que él nace en Brescia, Italia, el 6 de septiembre, y voy a decir el año porque él está muy orgulloso de su edad, del año 1942. El padre Giuseppe, para nosotros José Sanardini, llega al Paraguay en el año 1978, lo que significa que ya hace 43 años que está trabajando en favor de los más necesitados de nuestro país. El padre Sanardini primero se recibe de ingeniero químico, luego de ingeniero civil en Milán. Estudia filosofía en Brescia, teología en Roma, antropología social en Londres, teología en Roma. Es decir, que hay otras carreras que el padre hizo, pero ya no lo voy a nombrar, etcétera, nomás ya digo, ¿sí? Habla varios idiomas: español, alemán, inglés, portugués, latín, griego, ayoreo y guaraní. Bueno, les cuento que fue director por casi 20 años del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica SADUC, del Suplemento Antropológico y de Estudios Paraguayos de la misma universidad, la Universidad Católica. Y hoy sigue siendo presidente del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica. Es docente de antropología social en varias universidades de nuestro país, así como también es tutor de tesis de doctorandas y doctorandos de paraguayos, paraguayas, y también tutor de tesis de extranjeros y extranjeras, es decir, que no solamente de aquí de Paraguay. Es coordinador de la Comisión Nacional de Bilingüismo, CNB, del Ministerio de Educación y Ciencias, y secretario ejecutivo de la Red de Cooperación Intercultural Multilingüe RECIN, quien abarca 10 países latinoamericanos. Es consejero, además, externo de la BW para América Latina, investigador emérito de CONACYT, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Indigenista del Paraguay, como así también académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Y no quiero olvidar que es socio fundador de la Asociación Paraguaya de Antropología, APIA. Ha dictado conferencias en muchos países de América Latina y Europa, también en Rusia, China, Japón, India, Turquía, Australia, etcétera, porque si no, no me va a dar la noche para nombrar los tantos países que el padre ha desarrollado, ha dictado conferencias. Bueno, su primer contacto con el pueblo indígena fue con los ayoreos en el Chaco paraguayo. Allí trabajó y vivió varios años, conviviendo con ellos, compartiendo penas, alegrías, penurias y esperanzas de los indígenas. Desarrolló actividades de fortalecimiento cultural del pueblo, basado principalmente sobre la historia, la lengua, la educación tradicional y la interculturalidad.
Promovió el liderazgo tradicional indígena mediante encuentros de líderes y sabios a nivel nacional e internacional. Cabe destacar que fue adoptado como miembro del pueblo ayoreo mediante un ritual tradicional. Fundó la Casa Indígena en el barrio San Pablo de Asunción, que la mantuvo digna y económicamente gracias a su familia, es decir, la familia Zanardini. Y aquí van mis sinceros agradecimientos, padre, a usted y a su familia por tan noble acto de amor desinteresado, en donde por varias décadas se realizaron cursos de educación para maestros y maestras indígenas. También se hicieron cursos de promotores de salud en diálogo con la medicina chamánica, cursos de capacitación para producir y difundir su cultura, elaboración de textos escolares bilingüe para las escuelas indígenas, entre otras actividades. Dentro de las tantas cosas buenas que realizó el padre Zanardini, quisiera recalcar que no fue solamente en favor de los pueblos indígenas. También se encuentran las villas populares de Limpio y Capiatá, tierras compradas y donadas por la familia del padre doctor José Zanardini. ¿A fin de qué? De ayudar a los que vivían precariamente en tierras fiscales a lo largo de la ribera del río Paraguay, y como el caso de Asunción u otras ciudades ribereñas, en donde las viviendas oscilaban entre lo precario y lo miserable. Cualquier material era utilizado, desde cartón a hule. Esto motivó al querido padre doctor José Zanardini a emprender estas villas populares para gente muy, muy pobre, con el objeto de tratar de darles una vida digna, teniendo casa propia. Se hicieron unas 15 villas aproximadamente, y repito, estas casas fueron construidas para gente pobre y está basado además sobre la ayuda mutua con formación a la autogestión comunitaria. Fue un modelo social muy novedoso con notables resultados. Además de esto, también el padre Zanardini creó el Museo Ayoreo de los Salesianos con los objetos que colectó durante toda su vida. Entre los reconocimientos que recibió, que fueron muchísimos, solamente voy a destacar algunos. En el año 2001, el Premio Internacional de la Paz por el gobierno de la región de Lombardía. En el año 2009 recibió el Premio Cuore Amico, el Nobel de los Misioneros. En el año 2016, el Congreso Nacional le hizo entrega de la medalla El Cabildo por su labor en la creatividad, innovación e investigación científica. Y en el año 2018 recibió un homenaje por parte de la Universidad Católica por su gran aporte como antropólogo, además por su legado de investigación en culturas originarias del Paraguay. Y podría decir en realidad muchísimo más, el tiempo es reducido, por tanto ahora solo decir gracias padre Zanardini por tanto que ha hecho por nuestro país. Así que padre doctor José Zanardini, gracias, gracias y gracias. Con usted, Vidalia. Bueno, a continuación, gracias Daisy. A continuación escucharemos las palabras de Ticio Escobar, que se referirá a la obra que presentamos. Padre Zanardini, por haberme invitado, es un honor para mí. Básicamente, el título de la obra da algunas pistas, o me da al menos a mí algunas pistas para iniciar
esta presentación. Cuando hablamos de luces en la selva, las dos palabras, selva y luces, componen un poco dos momentos que el padre Zanardini va trabajando en su obra y los va confrontando en dos términos casi opuestos, por momentos aliados, que se van como imbricando, sucediendo y entrando en confrontaciones. Por una parte, quizá pensemos el mundo de la selva, que es un mundo, por una parte, de hostilidad, visto desde afuera, pero también es un mundo de protección para quienes aún están viviendo en la selva, para quienes vivieron allí. También un mundo de dificultades y un mundo opuesto a la supuesta superioridad de las luces occidentales. Pero también puede verse como que esa selva que significa peligros, que significa riesgos, que significa tantas dificultades hoy, que ya no es la selva tradicional, sino casi un espacio, no sé si llamar enemigo siempre, pero sí adverso, o por lo menos muy difícil, de pronto presenta también la posibilidad de no solo anunciar luces posibles después de caminos, sino también de estar atravesado mismo, estar filtrado por luces que siempre en medio de la floresta y siempre menos de la densidad de las frondas parecen rayos mucho más luminosos y prometedores. Así que por una parte yo no diría que es un libro optimista porque presenta las dificultades de los pueblos indígenas fuertemente, muy frontalmente, pero tampoco un libro pesimista. Tiende a trazar algún camino de posibilidades y subraya, aún en estas condiciones tan adversas, cuáles posibilidades tienen los pueblos indígenas. Entonces, él comienza hablando de caminos, los caminos que se pueden abrir. Esa palabra caminos tiene que ver no solamente con los caminos distintos que señala el camino indígena y el camino blanco, sino también los caminos que se podrían abrir a partir del cruce de esos itinerarios y esos rumbos distintos. En principio, esos caminos han permanecido en forma paralela, intocable, para bien, yo creo, en general, de los pueblos indígenas. Por lo que se trata de lamentar un encuentro que es, de todas maneras, ha ocurrido, sigue ocurriendo todo el tiempo, sino también de ver que el encuentro o el cruce de esos caminos produce tanto disyuntivas, encrucijadas, como también coincidencias y generalmente y mucho también choques y colisiones. Realmente en una situación de enfrentamiento intercultural se producen pérdidas abruptas, se producen momentos de resistencia y también muchos momentos de cambios, transformaciones y reajustes que deban ser las culturas para sobrevivir y para reacomodarse a las nuevas desafíos que le plantea la historia. Entonces, tenemos, por una parte, esos dos caminos, el camino indígena y el camino del blanco en sentido genérico. Uno es un camino vinculado no solamente a la tradición, sino a cosmologías alternativas que abren mundos de sentidos singulares y particulares y se traducen a partir de un fuerte compromiso de esos pueblos con sus hábitats, con sus ecosistemas y con modos de vivir que son, por lo general, mucho más comunitarios, colectivos y basados en la posibilidad de compartir mundos que los mundos de occidentales o del blanco, como queramos llamar, que son mundos que han tendido a un individualismo mucho mayor aún a partir del neoliberalismo, que nos ha vuelto pueblos como mucho más centrados en nosotros mismos y basados en modelos de acumulación de capital y de acumulación de bienes y rentas, básicamente por encima
de los propios crecimientos y desarrollos personales que tienen los indígenas. No se trata de romantizar al indígena y de sublimarlo, sino de anteponer, y en este momento se anteponen con bastante fuerza, modelos de mundos, de creencias, de sistemas, de valores bastante diferentes, casi diría yo, opuestos. Esta serie de textos del padre Zanardini tienen una variedad, son pequeñas puntadas a veces, son artículos pequeños, y yo creo que adquieren fuerza a partir de esa brevedad, adquieren contundencia, son puntadas fuertes, a veces más intensas, a veces más deliberadamente livianas, y adquieren como un hilván, van adquiriendo una cierta desarrollo compartido en cuanto apuntan a esos tres momentos. Un momento de desgraciado, digamos así, de mostrar el infortunio de los pueblos indígenas, sus momentos de pesar, sus momentos más sombríos. Un momento que tiene que ver con los desafíos que se plantean a partir de esas situaciones poco afortunadas, por no decir sinceramente adversas o infortunadas. Y por último, las salidas que pueden darse a partir de esos momentos. En casi toda la obra hay una cadencia en la cual un momento va conduciendo a un lado, el otro hacia otro camino, y en general esos caminos se van cruzando o de pronto ante disyuntivas, como encrucijadas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede? Fundamentalmente, algunos de esos momentos en común que tiene la obra es, por una parte, esa idea del camino duro, esa idea del dilema que se plantea en un momento a indígenas que tienen que optar entre un lado u otro del camino, de esa disyunción, ¿verdad? ¿Qué salidas son posibles ante eso? Y por último, el compromiso con la causa indígena. Todo el libro mantiene una situación, un posicionamiento de solidaridad y de apertura hacia las causas indígenas, que pueden tener muchísimas formas de aparecer, muchas formas de presentarse, a veces parecen casi opuestas, pero siempre apuntan en un mundo bastante quebrado a la posibilidad de que esas colectividades mantengan su autogestión y puedan ir elaborando el peso o la gracia de sus memorias en función de la posibilidad de rediseñar sus propios tiempos, que muchas veces ocurren demasiado rápido y casi no dan posibilidades, no dan margen de maniobra como para acomodarse a ellos. El libro comienza con los indígenas, un comentario sobre los indígenas expulsados de sus tierras y acampados en Asunción. Hoy tiene especial intensidad ese capítulo, ese texto, porque ahora justamente están siendo expulsadas 100 familias indígenas de Uapoí, que son comunidades indígenas desarraigadas de su tierra y expulsadas de ellas, expulsadas sin destino. O sea, un destino de empobrecimiento, vilecimiento comunitario, agravio personal y despojo económico y cultural. ¿Qué ocurre con esas comunidades? Aunque obviamente el libro no se refiere a ellas, porque eso está ocurriendo ahora. Esas comunidades generalmente vienen a Asunción y al mismo tiempo el mismo sistema que les quita de sus tierras, ese mismo sistema los desprecia en Asunción y los ve como una amenaza o los ve como invasores en ciudades que no están concebidas como para asilar a refugiados o asilar con ciudadanos desesperados. Se llaman con ciudadanos porque no tienen el estatuto de tales realmente. Entonces, el libro comienza con eso, como abriendo, como señalando, diciendo, bueno, acá está
la causa o la consecuencia, un momento crucial, un momento en el cual los indígenas aparecen sujetos a esa sístole y diástole de la injusticia y la inequidad suprema, desvalorizados acá en cuanto cultura, en cuanto no pueden acceder a su propio ecosistema ambiental y cultural, ¿no? Ellas aparecen, se marcan brevemente, aunque no se los describa, se van apareciendo los acentos de la marginación, de la opresión, del etnocidio, del ecocidio, de sus sistemas territoriales despojados continuamente. ¿Y qué ocurre? Que eso mismo remite por una parte a la ausencia de Estado, un Estado que no aparece, un Estado que no actúa en estos momentos, y la expropiación de sus territorios por manos de una expansión avasallante de la tierra y la especulación inmobiliaria y los agronegocios. Entonces, que es una situación aparentemente casi desesperada, casi sin salida, que desemboca en el tema de un conflicto, un dilema, perdón, quiero decir, ¿cuál en esas situaciones de conflicto, qué ocurre? ¿Se resiste, se adapta, se reacomoda, o casi en un momento determinado el libro pone al rojo vivo los caminos más extremos y más radicales, que sería como el caso del suicidio colectivo, un autoexterminio en el estado de Paraná, Brasil, o hacia la lucha armada como Chiapas? Pone esos dos modelos de desesperación ante un sistema que se siente absolutamente como sin posibilidades de una integración equitativa en términos de un desarrollo sustentable nacional, a los cuales por otra parte, se les luce como furgón de cola. Entonces, ¿qué ocurre? Entre esos dos extremos, ¿cómo evitar esos estallidos desesperados para que puedan darse situaciones igualmente desesperadas a lo largo de un tiempo que podrían ir agravándose y podrían cerrar toda posibilidad de sobrevivencia o directamente la desintegración de las comunidades o en ciudades o en un país incapaz de mantener o conservar espacios de diferencia y de diversidad, que es aparentemente a la situación al cual casi se encuentra más expuesto, que, reitero, ayer o anteayer fueron expulsados o están siendo expulsados con un despliegue policial militar impresionante ante el silencio, la complicidad o la participación, no solamente del Ejecutivo, sino los tres poderes del Estado del Paraguay, que tendrían que reaccionar ante esta situación de absoluta violencia y absoluta anticonstitucionalidad en un sistema que no solamente la ley 981, sino que la Constitución Nacional está protegiendo el derecho a la tierra a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué conviene? ¿Conviene seguir el camino del blanco? ¿Conviene adaptarse a él? ¿Conviene negociar? ¿Qué se hace en una situación en la cual el margen, reitero, de maniobra es tan estrecho? No hablo ya solamente de los últimos totoviegos de que están aún viviendo en situaciones silvícolas, que se mencionan también en el libro, que se encuentran completamente aislados, y ante ellos el dilema debe ser muchísimo mayor, porque tienen absoluta y plena conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacemos? Salimos de acá, negociamos nuestra salida, nos entregamos casi, o vemos qué posibilidades tenemos de que se creen situaciones aptas como para una salida digna, salida en el doble sentido, una salida al problema, pues salida también de la selva misma a un modelo civilizatorio que ha dado muy pocas pruebas hasta hoy de mostrarse suficientemente solidario y abierto y a la altura del humanismo que muchas veces invoca en sus principios. Entonces, que entre por una parte la pérdida de identidad, la reformulación a partir de nuevas
posibilidades. ¿Qué posibilidad hay? ¿Se renuncia a la identidad? ¿Se aceptan nuevas posibilidades de tal? Muchas veces entre el modelo tronista fue directamente una oposición entre la integración forzosa o el apartheid. O los indígenas eran obligados a aceptar un modelo civilizatorio o social o de integración, o son obligados hasta ahora, quizá por métodos menos coercitivos, más hegemónicos que dominantes, pero lo son aún, o bien están separados, aislados. Y a través del libro nosotros podemos pensar que ninguno de los dos, la única salida posible, y hacia eso se va apuntando, es la autodeterminación de los pueblos, la autogestión, que los pueblos vayan decidiendo cómo se van reformulando o adaptando a esos modelos. Entonces, ¿qué pasa? El libro no solamente busca de señalar los obstáculos del camino, sino, reitero, abrir camino o buscar algunas luces metafóricamente posibles, y ante la falsa alternativa de la integración forzosa o la vuelta a una identidad fijada más allá de la propia historia, se abren posibilidades que son, en primer lugar, basadas en la cohesión comunitaria, en la consolidación de los colectivos con la suficiente fuerza como para que ese pacto social pueda tener el fundamento de nuevas historias, de ir cambiando su propia historia y buscando nuevas brújulas éticas sin perder sus sentidos y sin perder sus mundos de sentido. En segundo lugar, la existencia de políticas públicas, de un Estado comprometido en distintos niveles, ya sea a nivel de legislación, ya sea de gestión, ya sea involucrando todas las instancias del Estado, pero que exista la posibilidad de que el Estado apoye, no se puede dejar como se dejó a la libre acción de los misioneros durante siglos, o bien simplemente cruzándose de brazos ante una situación y fomentando la acción de agentes adversos a la causa indígena. Y en tercer lugar, el sistema de una ciudadanía capaz de apoyar, capaz de hacer alianzas con los sectores indígenas, capaz de establecer vínculos de solidaridad que más allá de esta situación puedan como apoyar esa causa. Entonces, existen, por una parte, a mí me interesó mucho que el padre Zanardini haya puesto como en un momento un ejemplo claro y concreto que él va desarrollando, incluso a través de otros textos que aparecen posteriormente, que es una organización, organizaciones indígenas de autoafirmación y de resistencia política. Y esa autoafirmación te da fundamentalmente en un caso, no se dice absolutamente que sea el único caso, sino que él toma como modelo el movimiento político 19 de abril del presidente Hayes, que es el que él más conoce, el que él sigue y que él encuentra una consistencia en su lucha política. Y la posibilidad que se tendría de crear espacios políticos alternativos, es decir, ya evidentemente no siguiendo ya los modelos tradicionales, aunque apoyado quizá en ellos. Es imposible, ¿por qué? Porque las tradiciones o las organizaciones históricas de los indígenas no tenían formas de enfrentar a situaciones que desconocían o que no padecían en ese momento. Y entonces, por una parte, no digo de espalda de esa tradición, pero sí alejándose de ellas o asumiéndolas en parte, pero no siguiéndolas completamente, pero también diferentes a los sistemas políticos de la sociedad envolvente, paraguaya y mundial. No sé si llamar contrahegemónicos a esos sistemas, porque yo no creo que eso se plantee una oposición en términos de lucha por el poder hegemónico, pero sí no hegemónicos, por lo menos.
Son modelos diferentes, modelos alternativos que encuentran la politicidad, es decir, el manejo del bien común a partir de condiciones, situaciones, organizaciones, creencias propias, y si escarbamos mucho más, y eso le da un sentido mucho mayor a partir de maneras de crear y creer y crear en mundos. La cosmología indígena se encuentra ahí, no es solamente un problema logístico, organizativo, político, ¿verdad? Sino que es un problema de maneras de sentir, de expresar el mundo. Entonces se encuentran por acá las dos cuestiones que hacen, yo creo, la política contemporánea. Una macropolítica que tiene que ver con la situación objetiva de conseguir tierra, conseguir mejores condiciones de salud, conseguir unas situaciones equitativas en medio del derrumbe de modelos civilizatorios tradicionales, por una parte, y por otra parte considerar los aspectos culturales que tienen que ver con la identidad, tienen que ver con las maneras, con las subjetividades, las maneras de expresarse y de creer. No basta solamente apoyar el derecho a la tierra, sino el derecho también a los territorios simbólicos. Y los territorios indígenas son en gran parte territorios, vamos a ver enseguida esto, territorios a medio camino siempre entre el territorio físico y el territorio simbólico e imaginario. No es igual cualquier territorio uno que otro. La trilogía indígena, como muy bien plantea el libro, señala, está basada en cultura, territorio y poder. Cultura, etnicidad, identidad, subjetividad, símbolos, imaginarios, representaciones, maneras de convivencia, maneras de vivir juntos, códigos de tradiciones y códigos de cambios, cultura, si quiere. En segundo lugar, territorio, que no es lo mismo un territorio que otro. ¿Por qué? Porque generalmente en Occidente medimos el territorio en términos de pura especulación inmobiliaria. En cambio, allí, partiendo de la diferencia que hace el padre Meliá entre Ibu, que es la tierra física, y el Tecojá, que es el territorio simbólicamente construido, habitado, por lo general coinciden en algún momento, pero no son idénticos. Lo ideal es que el Tecojá, lo preparado para la vida en comunidad, el asiento de una comunidad, sea la tierra propia o la tierra tradicional. Pero cada vez hay más desgajamientos, o sea que no es lo mismo decir, bueno, le sacamos a estos indígenas de tal tierra para plantar soja y le llevamos a tal otro lado, le damos tantas hectáreas o le reasentamos equivalentemente, porque esos territorios, eso es tierra, no es territorio. No hay como una cartografía en la cual pueda apoyarse culturalmente y seguir elaborándose los imaginarios y los deseos y los afanes de ese pueblo exiliado, desarraigado de su propia línea territorial histórica. Entonces, primero cultura, segundo territorio y tercer lugar poder. Y a mí me parece súper importante que se plantee en esa trilogía el poder en el sentido político, poder de poder hacer, no solamente de dominar, no solamente de subyugar, de manipular, de estar todo el tiempo cabildeando, sino la posibilidad de autogestión, el poder que tiene un pueblo en su capacidad de agencia y en su capacidad de ir como decidiendo y participando en los destinos que están comprometidos en un espacio público que ellos no manejan. Porque el indígena se siente erradicado de una esfera pública que sin embargo interviene en las decisiones que le afectan a ellos. No es una cosa completamente ajena. Esa esfera pública decide, esa esfera pública que es el contrato social racializante, hablo de raza en un sentido más amplio de discriminación, ¿verdad? Por el cual se está excluyendo, omitiendo a enormes sectores que se ven
afectados por lo que se decide en ese ágora, pero sin embargo no participan de él. Entonces, lo político es asegurar la posibilidad de autodeterminación y autogestión de esto. No basta solo el territorio, no basta solamente la cultura, porque si no se tiene capacidad y poder de incidir sobre decisiones que afectan el uso del territorio y la dimensión de la cultura, podemos volver de nuevo a cero. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, autogestión, cohesión comunitaria, la posibilidad de que esa comunidad mantenga un deseo de colectividad, tenga deseo de contrato social. Entonces, los Ishir dicen que que la cultura es como un collar. Si uno le quita el hilo, las cuentas se dispersan. Si se quita los motivos de esa cohesión, las personas se desintegran. Se señala muy bien en este libro los problemas que atraería la desintegración comunitaria, que son gravísimos. Para cualquiera, ¿verdad? En los indígenas se nota mucho más por la falta de referencias colectivas, la falta de referencias identitarias a nivel de comunidad y de colectividad, se vuelven desorientadoras y hasta enloquecedoras. Pueden llevar, como señalaba Zanardini al comienzo, al tema de suicidios colectivos, como han ocurrido no solamente en Paraguay, en Brasil, entre los guaraníes, sino en muchos pueblos desesperados ante la falta de una opción propia. Entonces, ¿qué ocurre? Que también está involucrado allí el tema de la conservación de los ecosistemas. ¿Y qué ocurre? Que hoy, con la situación post-pandémica, de pronto aparecen como recalcadas ante, yo diría casi, no sé si llamar fracaso, por la posibilidad del fracaso y hasta el colapso de la cultura occidental, aparecen los perfiles de otros modelos que sí son capaces de agenciar la relación del individuo con la colectividad y del individuo con su entorno físico. También se cita en este libro el modelo de la figura del Tecoporá, que se da no solamente entre los indígenas guaraníes, sino entre los indígenas, tiene distintos nombres, distintos alcances, y también en casi todos los indígenas, por lo menos americanos, por lo menos sudamericanos, que yo sepa, bueno, aunque también en México, se da ese modelo en el cual se busca un equilibrio dinámico entre la ética personal, la dimensión social y la inserción medioambiental. Entonces, de pronto, cuando aparece un tiempo que parece quebrado en un ideal de progreso que se rompe ante la pandemia, que marca simplemente como una señal de alarma, este mundo no da más así. De pronto aparecen como que los pueblos que realmente, no sé si tienen la fórmula, porque ningún pueblo creo que tenga la fórmula de nada, pero sí tienen mucho camino hecho en una dirección que apunta a otros sentidos, no solamente a otros rumbos, sino a otros sentidos, como un umbral de significaciones diferentes. Justamente son los pueblos perseguidos, son los pueblos que tratan de ser erradicados y son los pueblos que tratan de ser exterminados. Ayer eso es una consideración personal mía, pero ayer cuando yo leí la noticia de estos desalojos de 100 familias, ¿cuántas personas son? 100 familias que están siendo arrancadas de su tierra. Yo decía, esto es una política de exterminio. Es una política de exterminio, de una responsabilidad inmensa para nuestro país, para el mundo. Pero justamente es esa gente que parece vislumbrar salidas, que se viene jugando hace miles de años, en pos de la posibilidad de un desarrollo ético que no riña con la colectividad ni riña con su medio ambiente. Esa es justamente la gente más perseguida. Pero acá mismo también se abre una salida en esa consideración, al menos así lo ve, yo entiendo este libro, como de encontrar no solamente
esas señales de la posibilidad de desembocar en una salida digna, que respete su historia y que también respete su futuro posible, que considere, no se trata solamente de sobrevivir, sino de vivir por sobre las condiciones adversas que están condicionando siempre a estos pueblos, el nivel de la expectativa, el nivel de la promesa, el nivel de la utopía, que quizá deba ser tomado acá no en el sentido etimológico tradicional de un no lugar, sino de un otro lugar posible que poder abrirse en claves que nosotros no conocemos plenamente, pero que a veces vislumbramos y que deberíamos tener, no sé si llamar tener la grandeza, pero por lo menos no tener la miseria de intentar destruirlos. Muchas gracias, Padre, por este libro, que muchas de las conclusiones me tomé la libertad de sacarlas, pero son los que me inspiraron su lectura. Así que le agradezco mucho y obviamente les invito entusiasmadamente a que lo lean. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ticio. A continuación, escucharemos las palabras del autor del libro, el padre José Zanardini. Micrófono. ¿Está sin micrófono? Micrófono, padre. Su micrófono. Disculpen, ¿eh? Bueno, Ticio, muchas gracias por tu conversación, realmente muy profunda, muy precisa, muy oportuna, que ha iluminado, seguirá iluminando también, yo espero, las políticas de los culturales y no culturales, de los que trabajan o trabajarán con el mundo indígena. Realmente te agradezco por tu lectura tan profunda y tan inspiradora. Y también agradecerle ahí a la presentadora de mi biografía, a la doctora Daisy Amarilla, por su palabra también sobre mi trayectoria. Y yo tengo una anécdota que me inspiró mucho y sobre más tiempo pasa, más me ayuda a entender la situación entre la sociedad, llamamos así, de los blancos y la sociedad indígena. Y la anécdota es la siguiente. La primera vez que yo llegué al Chaco, hace más de 40 años, con un barco, era el Cacique II, ese barco se quedó en el medio del río y con una canoa que tenía que arrastraba detrás, me hicieron bajar a mí en la canoa para acercarme a la ribera, al barranco donde estaba el pueblo Lloreo. Hablamos de los años 78, 79. Y había ahí un grupo de indígenas que hace pocos años que había salido del monte, el famoso Toto Viejo Sode de los años anteriores. Y para bajar de la canoa al barranco, no sabía, yo venía de la ciudad europea, era la primera vez que llegaba al Chaco, no sabía nada completamente, ni el idioma lloreo. Era el típico antropologuito blanco que llega ahí con la cabeza llena de teoría, pero sin ninguna práctica para sobrevivir. Y entonces yo pasando entre la canoa y el barranco sobre esa tablita de madera, me resbalé y caí al agua entre los camalotales y el barro de la ribera. Y todos los ayoreos que estaban arriba en la ribera mirando como yo había caído se rieron. Y por supuesto se tiraron a salvarme y me sacaron afuera como un pescadito mojado, humillado entre la risa de todos los ayoreos. Que para mí simbólicamente, pasando después de lo que ellos me han dicho eso. Si vos querés estar aquí con nosotros, me acuerdo bien que me dijeron, tenés que aprender a vivir con nosotros, aprender. Esa palabra aprender a mí se me clavó en la mente
porque es sumamente importante. Somos de un mundo diferente y nosotros, creo hoy, más que nunca, después de tantos años que ando con los pueblos indígenas, entiendo la importancia que tenemos nosotros, la sociedad, llamamos entre comillas, de los blancos, las sociedades no indígenas, las sociedades supuestamente desarrolladas, la necesidad de aprender de los pueblos indígenas. Yo creo que una de las razones por las que quizá se han puesto en movimiento eso de republicar esos textos es la de recordar al mundo actual la necesidad de aprender de los mundos indígenas. Se acaba de hacer en Glasgow la cumbre mundial sobre el cambio climático, donde los pueblos indígenas, y no solo ellos, pero todo el mundo científico, ha subrayado la necesidad de salvar el planeta, y cómo el mundo indígena ha expuesto su manera de salvar, los salvadores del planeta a través de su sistema de vida. Entonces ese libro quiere ser como un llamado de conciencia a todos nosotros a aprender de los pueblos indígenas a un estilo de vida diverso, un estilo de vida basado sobre la esencialidad, sobre el amor, como ellos dicen, sobre la convivencia armónica, sobre la solidaridad, sobre la identidad propia, la lengua propia como motor que nos permite saltar de luego a la interculturalidad y a crear toda esa red de relaciones nacionales, internacionales, culturales, que son la condición necesaria para que ese planeta sobreviva. Entonces, eso es mi deseo también, haber escrito ese libro, y que realmente nos pongamos nosotros humildemente como alumnos y nombrar a los pueblos indígenas como maestros de vida, su espiritualidad también, su relación tan profunda, el concepto de la persona humana como el concepto de los animales, de todo el universo como seres, seres con alma, seres con espíritu, y como sea necesario entrar en ese dinamismo. Y si realmente nosotros logramos aprender también de la espiritualidad indígena, iremos avanzando también en todo lo que es el respeto ecológico, la relación con todos los seres, con la tierra, con el aire, con el agua, con los animales, con nosotros, una convivencia alegre, una convivencia pacífica, claro, con conflictos, con tensiones, pero siempre con una perspectiva de conservación del planeta mediante la reducción de los consumos y sobre todo la reducción del individualismo personal, cultural, nacional a veces o continental, y entrar realmente en una red de fraternidad universal donde el ser humano ya no es el dueño del planeta, sino el dueño del planeta es el cosmos, del universo, es lo que llamamos el cosmocentrismo. Cosmocentrismo, pasar al cosmocentrismo e ir renunciando paulatinamente al antropocentrismo. Muchas gracias, Vidalia, también por haber publicado este libro, a lo que han hecho los Caneo, a Montserrat Galeano, la correczione, diagramazione Mirta Roa, a María Gloria Pereira, Desia Amarilla, Tiziano Tovari, todos los que han intervenido, al padre Rubio, que coincidentemente está aquí conmigo esta noche, que me corregía en mis primeros textos, porque eran llenos de italianismo, ¿verdad, padre Rubio? No. Aquí está. Saludos a todos. Entonces él también entró en eso porque me corrigía los textos en un buen castellano. No sé si el alumno aprendió porque todavía me sale mucho italianismo, pero por lo menos
Así que realmente muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que están escuchando, amigos, alumnos, simpatizantes de la causa indígena. Echemos todo nuestra buena voluntad para fortalecer al mundo indígena en una perspectiva así muy bien como la ha delineado Ticio Escobar en su magnífica presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Padre Zanardini, y a todos los que nos acompañaron virtualmente para esta presentación del libro Luces en la Selva, al Padre Zanardini, que podrán conseguirlo en librería Servilibro de la Plaza Uruguaya y en las principales librerías del país. Desde el exterior pueden adquirirlo por internet desde la página www.servilibro.com.py. Tiene un precio nada más que de $10 más los gastos de envío. Así es que este libro puede llegar hasta donde están ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, muchos saludos a mi comadre Dicia Amarilla, y colaboradora de mucha actividad, y a Ticia, que te conocí cuando andaba ya con los tomárajos ahí en la década del 80, ya por el río Paraguay, que nos encontrábamos por los barcos, uno subía, el otro bajaba. Tenemos muchas décadas de historia, así que realmente estamos muy contentos. Y al padre Rubio, que está aquí conmigo también, que estuvo por allá. Y Vidalia, alegría. Ya todos los que han trabajado. Alegría. Muchísimas gracias. Alegría a todos los